que no tiene nada que ver escuchar música con, ¿cómo se le puede decir? Con el deporte. Bueno, es que me equivoqué porque no estaba grabando, disculpen. Y aquí ya perdí un poco de la información para los que van a ver la transmisión en YouTube. Ya lo que ya dije, pues ya no lo van a escuchar, ¿verdad? Pero rápidamente voy a hacer un repaso, ¿sale? Nada más para que quede grabado en el canal. Entonces, les había yo hablado de los alcances, que existen 4 alcances de investigación. El exploratorio, cuando uno desconoce de un tema. El descriptivo es como da una de las características, describe una de las características de un grupo de personas, de una población. Y en ciencias de la salud se les llaman prevalencia a los descriptivos, y tienen una connotación de dar promedios, dar estadísticas o dar cifras. El otro alcance se llama correlacional, que es el que estamos nosotros utilizando, donde nosotros buscamos la relación entre 2 o más variables. El otro alcance se llama explicativo o causal. Su finalidad es buscar o identificar las causas y las consecuencias de un tema, ¿ok? Y el último alcance habíamos dicho que se llama comparativo. El comparativo es cuando nosotros buscamos diferencias o similitudes o semejanzas entre una variable y otra variable, entre una institución y otra institución, entre un objeto y otro objeto. O sea, tiene que haber 2 o más objetos para compararlos y buscar las diferencias o semejanzas. Por ejemplo, puedo buscar la diferencia o la similitud que tiene entre un tratamiento, por ejemplo, homeópata, y un tratamiento farmacológico. ¿Cuál tiene mejor eficacia? Y puedo compararlo. Y se puede hacer un experimento con grupos de personas, claro, que estén de una vez conscientes, que firmen una carta de consentimiento informado, y se puede hacer un estudio para ver el avance, la eficacia o la eficiencia del producto. O de un servicio también se puede hacer. Bueno, y hablamos de las hipótesis, que hay 2 tipos de hipótesis: la de investigación, esta es su simbología, y las nulas, su simbología es esta. Estas son afirmativas. Siempre que vamos a dar respuestas a la pregunta, tiene que ser sí, y cuando vamos a utilizar el no para dar una respuesta, tenemos que utilizar las hipótesis nulas, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí estamos ya de lleno en el tema. Tengo que darle una respuesta a esta pregunta o a las 2 preguntas. Voy a utilizar primero la forma de afirmativa. ¿Existe alguna correlación? Yo pienso que sí. Lo voy a poner aquí. Sí existe una significativa correlación. Sí existe una significativa correlación entre la música y el rendimiento deportivo. Pero tengo que ser específico. Por ejemplo, aquí tengo 2 objetivos específicos. Tengo atletas y tengo gimnastas. Voy a entrevistar a atletas que corren medio maratón, el maratón completo o el ultramaratón. Y tengo que entrevistar a gimnastas que escuchan música y atletas que escuchan música. Entonces ya tengo 2 objetivos específicos. Ahora bien, como tengo 2 objetivos específicos, es muy recomendable hacer 2 hipótesis. Una para esta y otra para esta. Entonces, aquí sería en atletas. ¿Ok? Y tengo que hacer otra hipótesis de investigación para gimnastas. Sí existe una significativa correlación entre la música y el rendimiento deportivo en gimnastas. Bueno, ya tengo mis 2 hipótesis, pero pensemos que yo no lo hubiese querido hacer de hipótesis de investigación, sino las quiero hacer hipótesis nula. Lo único que tengo que hacer aquí es cambiar el sí por un no. Y puedo escribir así: no existe correlación
correlación alguna o alguna correlación, como quieran, el orden de la sintaxis aquí no importa. No existe correlación alguna entre la música y el rendimiento deportivo. En atletas. E igual puedo hacer otra con similar. No existe correlación alguna entre la música y el rendimiento deportivo en gimnastas. ¿Ok? Ahí está. Así se hacen las hipótesis. O sea, para hacerlo más práctico, ¿cómo les puedo decir? Que nosotros a veces estamos pensando de dónde va a salir mi hipótesis. Ya, le vamos a dar respuesta a las preguntas. Ahora, hay otra pregunta que me dice aquí, ¿de qué manera se correlacionan? ¿Puedo hacer otra hipótesis aquí para escribir de qué manera están correlacionadas? ¿Cómo puedo escribirlo? Si yo pienso que hay una, si yo sé que o intuyo, considero que hay alguna correlación significativa, y aquí ya estoy aseverando tentativamente, provisionalmente, de que sí existe esa correlación, entonces lo que yo tengo que hacer es explicar de qué manera. Entonces voy a hacer otra hipótesis y diría, la música y el rendimiento deportivo se correlacionan en la medida de que los deportistas, al momento de realizar sus entrenamientos, escuchan música porque consideran que los ayuda a concentrarse para lograr sus objetivos establecidos o propuestos en su actividad deportiva. Esa puede ser una respuesta a la segunda pregunta. Yo puedo decir cómo se están correlacionando. Se está correlacionando precisamente porque le ayuda a lograr sus objetivos, le ayuda a concentrarse, les ayuda a enfocarse o a concentrarse. Entonces, aquí yo ya estoy mencionando de qué manera se están correlacionando. Y cuando digo que existe una significativa correlación, al final, cuando yo ya veo en todo mi trabajo, me va a decir que el 98%, por ejemplo, de los atletas que entrevistamos o que encuestamos, si no escuchan música o lo han visto, o se puede hacer experimento también de que no escuchen música en un lapso y que se propongan objetivos y ver si no los logran. O en otro periodo, en otro momento, en otro lapso, que escuchen música y con los mismos objetivos y ver si los logran. Y ahí se puede sacar el resultado de decir que cuando escuchan música, la mayoría o casi todos o el 98% logró sus objetivos escuchando música. Entonces nosotros vamos a decir, sí, está correlacionado, existe una correlación significativa o importante porque eso les permite concentrarse, enfocarse y lograr sus objetivos dentro de su práctica, dentro de su actividad deportiva. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de las hipótesis, darle respuesta a nuestras preguntas. ¿Estamos hasta aquí, Adrián y Olea? ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna duda? Si quieren. No, todo bien, profe. Bueno, plantéenla, díganla, exprésenla o escríbanla y con mucho gusto. Entonces, estas serían nuestras hipótesis. Reitero, cada vez que van a hacer hipótesis y darle una respuesta a su pregunta, si es afirmativa, tienen que usar estas. Si es negativa, tienen que usar estas. Y pueden plantear las dos al mismo tiempo. Yo puedo tener todas estas en mi estudio y una de estas tiene que dar como el resultado. Es decir, si yo planteara solamente estas dos y al final resulta que no tiene nada que ver, no hay ni relación, ni correlación, ni significativa, ni nada por el estilo, y resulta que es esto. Pues entonces mi estudio me va a decir mucho, oye, tu investigación no sirvió porque tú estabas dando respuesta a tu hipótesis, tú estabas seguro de que esto era, que había relación, y mira, te equivocaste. Entonces sirve para desmitificar lo que tú habías creído, lo que tú considerabas. Y entonces sirve para que muchos otros atletas lean eso. Bueno, entonces no hay ningún problema en que yo no escuche música y pues mi práctica va a ser redituable, voy a rendir. Entonces puede servir para eso, para
desmitificar esas creencias que la sociedad o que nosotros tenemos como supuestamente verdaderas o válidas. Para eso sirve, no importa si sale contraproducente, si al final, si se niega o se valida, esa es la respuesta que uno se da. Si se negó tu hipótesis o se validó, quiere decir que se confirmó lo que tú habías propuesto desde un inicio en tu protocolo de investigación. Eso sería lo interesante. O sea, la mayoría de los investigadores buscamos esto, o los estudiantes cuando hacemos investigación o hacemos tesis, que nuestra hipótesis se confirme al final, pero digo, tiene también mucha utilidad si no se confirma, si se desmiente o se invalida nuestra hipótesis al final, tiene mucha utilidad también. Bueno, ahora ya vimos rápidamente los alcances, ya vimos las hipótesis de investigación, pero hay otro tema que también está ahí dentro de esta unidad, que es la unidad número 3. El tema se llama variables, las variables. Les voy a hablar de las variables. Primero, es importante identificar en nuestras hipótesis o en nuestros objetivos o en nuestras preguntas las variables. Nosotros ya las encontramos, ¿sí? Nosotros ya tenemos que nuestras variables son la música, ya les había dicho que nuestras variables son, uno, la música es nuestra variable, y nuestra otra variable es rendimiento deportivo. Tenemos dos variables. Esa misma está aquí en el objetivo específico, también estaba en nuestra hipótesis, aquí está la música y rendimiento deportivo. Y también está dentro de nuestro tema. Recuerden que pusimos un tema y nuestro tema era correlación entre la música y el rendimiento deportivo en atletas y gimnastas. Ese era nuestro tema. Y entonces, ¿cuáles eran nuestras variables? Siguen siendo las mismas. No hay más. Solamente tenemos dos variables. Hay temas que en la pregunta o en las hipótesis o en los objetivos específicos hay más de dos variables, hay 3, 4, 5, 6, 7 u 8 variables. No hay problema si son 2, no hay problema si son 6. El detalle es que uno sepa identificarlas y luego hay que hacer un esquema. Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son nuestras variables. Ahorita les voy a hablar de qué son las variables y cómo se categorizan o cómo se hace la clasificación de las variables. Bueno, voy a borrar el objetivo general. Nada más voy a dejar la pregunta porque el objetivo general ya lo aprendimos de memoria, ya no lo sabemos. También los objetivos específicos, también las preguntas. Recuerden, tema, preguntas, objetivos general y específicos e hipótesis deben estar bien congruentes, es decir, deben tener mucha relación. Deben hablar de lo mismo, solo cambia la sintaxis, cómo se acomodan las palabras, se le quita signos de interrogación, la pregunta lleva signos de interrogación, los objetivos llevan un verbo en infinitivo al principio y las hipótesis llevan una simbología y van siempre afirmativas, no llevan ni verbo, no llevan ni signos de interrogación para hacer las preguntas, van como afirmativas o negativas, si son de investigación o nulas. Bueno, ahora vamos a hablar de las variables. Voy a poner aquí tema, variables. Existen por lo menos dos tipos de variables, pero si uno quisiera profundizar más, hay más variables. Las que conocemos y las más usuales son variables dependientes y variables independientes, pero también están las variables intermedias o intermitentes, le llaman algunos otros. Bueno, pero de esas no vamos a hablar. Vamos a hablar nada más de las variables dependientes o independientes. Variables dependientes, como su nombre lo dice, variables dependientes, a estas se les conoce como el efecto. El efecto, el resultado de algo. Estas, como su nombre lo dice, dependen de otra o de otras variables, ¿ok? Las variables independientes, por el contrario, las variables independientes
Si estas son el efecto, el resultado, o en otras palabras, las consecuencias, quiere decir que estas son la causa. Hay algunos que les llaman factor, si no le llaman causa, en medicina se le llama factor de riesgo, o también le llaman en medicina factores o factor predisponente. Ahorita les voy a poner ejemplos. Bueno, ahí están. Esos son los dos tipos variables. Ahora, ¿qué es una variable? Una variable, como su nombre lo dice, es algo que varía. Algo que varía. Algo que varía. Cambia. Fluctúa. Que está en constante cambio o movimiento. ¿Ok? Constante cambio. Ok. Ya más profesionalmente, ¿qué es una variable? O variables son todas aquellas características son todas aquellas características, propiedades, cualidades que deseamos investigar o estudiar en nuestra población o en nuestra muestra. ¿Ok? Y son todas aquellas propiedades que fluctúan, que varían, que cambian, que están en constante variación. Por ejemplo, el peso corporal. ¿Ok? La presión arterial. La música. El rendimiento deportivo. Lo voy a poner aquí. El rendimiento deportivo. El rendimiento académico. El rendimiento académico. El clima laboral, etcétera. Les voy a explicar esto. Peso corporal. ¿Por qué el peso corporal? Incluso voy a poner aquí también. La salud, el estado de ánimo, o de humor, como quieran llamarlo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahorita peso, voy a suponer, ¿no? Peso 58 kilogramos, 300. Ahorita. Pero si yo me subo a la báscula el día de mañana, probablemente yo no pese 58,300. Va a depender, variable dependiente, va a depender de estas variables independientes, de lo que yo consuma o deje de consumir hoy. Entonces puede ser que mañana mi peso sea 58,600, 58,100, 58,385. Y si era 58,300 cerrado hoy y mañana me subo a la báscula y es 58,301, ya es variable, ya varía. Entonces aquí ya cambia. Por eso mi peso corporal día a día está cambiando. El tuyo también está cambiando. De lo que comas o dejes de consumir, tu peso está variando. Tu estado de salud también es variable. Yo hoy estoy bien, aparentemente. Mañana o al rato, quién sabe, va a depender de que yo reciba una noticia, de lo que si yo dejo de comer, si yo veo un programa o si yo salgo a la calle y me contagio. Entonces, estoy propenso a que otras variables independientes que están en el medio ambiente, escuchar un tipo de conversación, escuchar una música, escuchar algo que me impacte, todas son variables independientes que son internas, que yo no puedo tener control de ellas, yo no puedo manipularlas, están ajenas a mí, pero pueden influir en mi persona y me pueden modificar mi peso, pueden modificar mi salud, pueden modificar mi rendimiento académico o mi rendimiento deportivo,
Entonces, por ejemplo, en el rendimiento académico, si yo leo, si yo todos los días repaso mis apuntes, el efecto, entonces repasar los apuntes es variable independiente. El efecto es, voy a acreditar la materia, ¿sí? Voy a acreditar todo mi curso o mi semestre. Pero si la variable independiente, si yo no estudio, si yo no repaso, hay riesgo, hay probabilidades de que yo repruebe la materia o no acredite el examen. Así lo vemos nosotros. Bueno, la presión arterial, ahorita mi presión arterial puede ser, por ejemplo, 120/75. Al ratito, en 3 minutos, en 2 minutos, ya cambió. O incluso en segundos está cambiando. La presión atmosférica también cambia simultáneamente. El peso, o sea, me refiero al peso de moneda, comparado con el dólar, siempre está fluctuando, siempre está cambiando. Lo ves ahorita, por ejemplo, a 20,21 y al ratito vas, en 5 minutos quieres sacar, vas por tu dinero y dices, yo lo voy a cambiar porque ya lo vi y de repente está en 19, 18. Entonces está cambiando constantemente. Esas son las variables, por eso se llaman así, porque fluctúan, cambian. Bueno, una vez entendido eso, ¿qué es? Y sus ejemplos, que hay muchos ejemplos de variables. Todo lo que varía, todo lo que fluctúa es una variable, en pocas palabras. Bueno, entonces nosotros ya sabemos cuáles son nuestras variables. Cuando uno ya tiene identificado sus variables, lo que te va a pedir tu asesor de tesis de investigación o maestro, quien sea, te va a pedir que hagas una tabla más o menos como esta. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, 5 columnas. Aquí se pone el nombre. Aquí va a ser definición conceptual. Vamos a hablar de las variables. A esto se le llama categorización de las variables. Pues las vamos a categorizar. Definición conceptual, definición operacional. Ok, definición operacional. Y aquí le vamos a poner escala de medición. Y en esta, fuente de información. Fuente de información. Muy bien. Como nosotros nada más tenemos 2 variables, nada más necesitamos 2 filas, 2 rows. Ahí está. Entonces, nombre, aquí vamos a poner nuestros nombres. ¿Cuál es nuestro nombre? Primer variable, nombre de la primera variable, música. Segunda variable, rendimiento deportivo. Ok. A ver, mientras usted... Perdón. Adrián estaba afuera. Ahorita continuamos. Estoy agregando a Adrián. ¿Te saliste, verdad, Adrián? Ok. Bueno, les pido un favor. A ver, en su teléfono, en su computadora, donde estén, investiguen en el Google o en cualquier otra fuente una definición de qué es música. A ver, por ejemplo, Olea, tú investiga qué es música, una definición, qué se entiende por música. Y Adrián, ayúdame con rendimiento deportivo. ¿Qué es rendimiento deportivo? Y ya que lo tienen, abren su micro y me lo dictan, ¿sale? Nominal, operativa, nominal. Vale. Se lo digo. Sí, dice, se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un deportista. Capacidad que posee un deportista
De poner en marcha todos sus recursos. De poner en marcha todos sus recursos, ¿sí? Bajo unas condiciones determinadas. Bajo unas condiciones determinadas. Perfecto, Adrián. Muchas gracias, Adrián. ¿De qué, profe? Sale. Y también ya lo tengo. Sale, Olea, échale. Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte. Espérame, permíteme tantito. Gracias. Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte. Combinados según este arte. Ajá. Que por lo general producen un efecto. Que producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Que resultan agradables al oído. Perfecto, ahí está. Muy bien. Muchas gracias por su colaboración. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros nombres de nuestras variables. Nuestra primera variable es música y nuestra siguiente variable es rendimiento deportivo. Si nosotros en nuestras hipótesis o nuestros temas, preguntas y objetivos hubiésemos tenido más hipótesis, hay que ponerlas todas aquí, hacer más filas y más columnas. Definición conceptual. Buscamos la definición de música y la definición de rendimiento deportivo. Esta es la teoría. Esto es práctica. Definición operacional. ¿Cómo medimos la música? Bueno, por ejemplo, si yo quiero saber el peso, para que me vayamos explicando qué es esta parte. Si yo quiero saber peso corporal, entonces peso corporal voy a buscar una definición en un diccionario, en un libro de medicina, en un libro X, ¿no? De nutrición o de salud. ¿Qué es el peso? Y una vez que me diga, el peso es la cantidad de masa que se acumula en el organismo y bla, 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 bla. Bueno, aquí va a estar. Definición operacional. ¿Cómo mido el peso? Pues con una báscula. Entonces, si yo pusiera peso, aquí, definición operacional, báscula. Y se mide por kilogramos o libras, según el contexto cultural. Entonces sería pesa o báscula y kilogramos. Y podría yo poner la fórmula aquí, por ejemplo, para calcular el índice de masa corporal. Y aquí puedo poner estatura entre peso al cuadrado. No sé cuál sea la fórmula específicamente. Bueno, pues la puedo poner aquí. Así como este ejemplo, yo tengo que poner aquí la manera práctica de cómo mido la música. La música se puede medir si aquí me dice que es un conjunto de sonidos sucesivos, por tonos, ¿no? Efectos estéticos o expresivos y que resultan agradables al oído, se puede medir por el gusto. Se puede medir por el gusto de una persona, si es estético, o también se puede medir por medio de tablaturas. Por medio de tablaturas. Vamos a pensar que si hay algún experto, hay algún profesional, o si tiene algún sistema de, de computación, o algunos programas, ¿sí? Me voy a poner aquí como programas de cómputo, o programas de computadora que tienen ahí específicamente cómo regular los decibeles, ver si la persona o la música está en el tono que corresponde, si está alto, si está bajo, si es grave, si es agudo, etcétera, etcétera. Debe haber un programa, o bien también puede ser por el gusto de cada persona que se pueda medir. Okay. El rendimiento deportivo. ¿Cómo se puede ver si una persona puso en marcha todos sus recursos y logró sus objetivos? Bueno, entonces aquí, por el logro de sus objetivos o metas. O sea, ¿yo cómo sé realmente si una persona tiene rendimiento deportivo? Si lo tiene, pues por el logro de sus objetivos o logro de sus metas, sé que es de alto rendimiento o sí tiene rendimiento. Pero si no logra sus metas, definitivamente me va a estar diciendo que no. Bueno, en la escala de medición hay 4 tipos de escalas.
La escala nominal. Nominal se refiere a sí y no. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, nominal. Si yo digo en el sexo, si yo quiero medir el sexo de una persona porque es una variable, sexo hombre y mujer, entonces nominal sería masculino y femenino, ¿ok? Eso sería nominal, corresponde a nombres, géneros. O hay otra escala que se llama ordinal, la escala ordinal. Y la escala ordinal va en forma gradual, en forma de gradación. Entonces, ¿cómo medimos la forma ordinal? Por ejemplo, en la presión arterial. La presión arterial viene 120 sobre 80, 120 sobre, y viene una escala para abajo. O la misma OMS me da una escala. En el peso me da una medición, una tabla que me dice 24.9 de índice de masa corporal es peso normal. 25 ya es sobrepeso. 25.9 obesidad 1, 26 obesidad mayor, obesidad severa, y así se va aumentando. Y si estoy en el 24.9 hacia abajo, si tiene 23, por ejemplo, o 22, me va a decir bajo peso. Y si ya tengo de 19 o 18 para abajo, me va a decir que estoy en riesgo de desnutrición. Entonces hay una tablita, pero me va diciendo el grado mayor, de mayor a menor o de menor a mayor. O por ejemplo, si yo quisiera medir la escolaridad de una persona, que es una variable, la escolaridad, quiero saber en qué grado está esa persona vamos a empezar, de universidad, en qué semestre, yo la fui a encuestar y me interesa saber el semestre en el que está. Entonces yo ya llevo mi variable aquí, semestre, y le pongo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, o séptimo, octavo, noveno y décimo, pensando que es universidad. Entonces él ya va a marcar su sexo y va a marcar el semestre en el que se encuentra y le pongo un cuadrito alrededor. Entonces, ordinal lo puedo hacer, como dice, un orden, lleva un orden de mayor a menor o de menor a mayor, como quiera, pero va ahí el orden. Ahora, ¿qué no lleva todo lo que no lleva orden es nominal? Por ejemplo, yo puedo poner primero femenino y luego masculino, luego o masculino y femenino. Ese orden no altera el producto. En el ordinal sí necesito poner consecutivamente el orden. Por ejemplo, si hago un estudio con niños en primaria, no le voy a poner primero cuarto, tercero, sexto, primero, segundo, o sea, todo revuelto. No, tiene que venir sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, o bien primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese es el orden. ¿Qué otro no lleva orden? Por ejemplo, el estado civil de una persona. Puedo poner primero casado, viudo, divorciado, soltero, unión libre, o bien unión libre, viudo, soltero, casado. O sea, aquí no importa el orden, por lo tanto, si yo ya sé que hay un desorden que no lleva el orden, mi escala va a ser nominal. Si es una tablita, si hay un orden en lo que yo voy a medir, va a ser ordinal. Y también hay otra que se llama, otra escala que se llama, a ver, déjenme acordar. Nominal, ordinal. Híjole, permítame, le voy a poner una pausa aquí mientras. Bueno, la otra son discreta. Entonces, a esta siempre va a llevar que lleve un orden. Orden. Ascendente o descendente. Discreta, cuando lleva números con decimales. Números con decimales. La continua, discreta, perdón, es al revés, disculpen. Esta, la discreta, es números exactos o enteros. ¿Ok? La continua debe llevar números con decimales. Por ejemplo, las calificaciones de los estudiantes, si yo quiero hacer un estudio que quiero saber su promedio, rendimiento académico, para saber los promedios, hay 9.5, 9.3, 8.7. Entonces, la escala que yo voy a utilizar va a ser continua porque son con números decimales. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, la presión arterial de una persona, la escala es 120 sobre 60. Ahí no hay ningún decimal. Entonces, la escala que voy a utilizar va a ser la discreta.
¿Sí, sí me explico con esto? Lo que tenga números enteros o exactos es discreta. Continua siempre que lleve decimales. Otra que esté discreta o que lleve con números decimales, el peso corporal de una persona, 58, a ver, peso 58 con 300, 58.3, ya ahí está un decimal. Entonces elegiría esto. Y así sucesivamente. Bueno, una vez sabiendo que existen esos 4 criterios o esos 4 tipos de escalas, nosotros debemos elegir uno aquí. Vamos a pensar que nosotros no sabemos mucho de música por el momento, pero elegimos que la música se puede medir por el gusto. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Por el gusto, no va a ser nominal, no va a ser discreta ni continua, porque no manejamos números, va a ser la ordinal. Entonces aquí le voy a poner escala de medición ordinal y le voy a poner 2 puntos. ¿Y cómo lo voy a medir? La puedo medir por estas categorías. 1, 2, 3, 4, de acuerdo con el gusto. Agradable o muy agradable, muy agradable. La otra puede ser agradable. La otra, ni agradable, ni desagradable. La otra va a ser muy desagradable, desagradable. Y la otra sería muy desagradable. Así pudo ser una escala para medir, por ejemplo, en cuanto al gusto de la música, si es agradable, muy agradable, o ni uno ni lo otro. Y aquí quedaría ya una forma de medición. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, excelente, muy bien, bien, regular, malo. Estas son las escalas ordinales. O, por ejemplo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Estas son nuestras escalas ordinales. Ahora, ¿cómo mediríamos nosotros, por ejemplo, el rendimiento deportivo? Por el logro de sus objetivos. Cuando vamos a encuestar a los atletas, le vamos a preguntar si logran sus objetivos escuchando la música. Entonces, lo que vamos a poner aquí es la escala, sería nominal. Y ahorita les voy a decir por qué nominal. Porque nada más nos interesa saber si sí lo logra o no los logra. ¿Y cómo le vamos a preguntar? Cuando escuchas tu música, ¿logra sus objetivos? Sí y no. Y aquí van a haber cuadritos para que él tache. O bien sea que sí tache aquí y aquí no. Entonces, así lo haríamos. Ahora, la última escala, la última fila, fuente de información. La fuente de información es no de donde extrajiste la definición, no si fue en Google, una biblioteca científica, no lo sé. No vamos a irnos a esa fuente si fue un diccionario, no. Podemos poner aquí la cita del autor, quien nos proporcionó la definición. Eso sí, de acuerdo, sería recomendable ponerle la referencia bibliográfica de dónde sacamos estas definiciones. Pero cuando hablamos de fuente de información es quién te está proporcionando estos datos de las variables, quién te está proporcionando el gusto de la música, quién te está proporcionando si lo logra sus objetivos o no logra sus objetivos cuando escucha la música. Entonces, la respuesta aquí, nosotros va a ser encuestado, es decir, ¿quién nos proporciona esta información? No nos la proporcionó el diccionario o donde Adrián lo haya localizado o donde Olea obtuvo la información, no, nos los va a proporcionar el encuestado. Si no le quiero poner encuestado, le puedo poner entrevistado. Bueno, pero hay ocasiones en que no es el entrevistado, no es el encuestado lo que nos proporciona la información. Y, por ejemplo, si es en el caso de la salud y es un paciente que no puede hablar, que no puede escribir, entonces, ¿cómo obtenemos la información de su peso corporal, su presión, su estado de salud y todo eso? El expediente clínico, el expediente médico, eso es una fuente de información. O, por ejemplo, cuando se hace en el ámbito del derecho, en el ámbito de criminología, ¿cómo obtenemos la información? Por ejemplo, el encuestado, a la persona que iba a secuestrar ya está muerta. Pues nos vamos al archivo. Entonces, el archivo, el expediente, sería aquí. Fuente de información, expediente de defunción, expediente de deceso o expediente que tiene el ministerio o el peritaje. Entonces, esos son fuentes de información que nos proporcionan estos datos, queremos medir estas variables. Entonces, para rematar,
concluimos que la fuente de información es quién nos proporciona la información de nuestro estudio respecto a las variables que estamos midiendo, no de dónde extrajimos la definición de las variables. Eso nada más iría aquí como una fuente de información para darle veracidad a nuestras definiciones. Eso es lo que tendríamos que hacer. En realidad, insisto, el trabajo más engorroso es el marco teórico. Uno de los trabajos más complicaditos para los estudiantes que hacen investigación por primera vez, para mis estudiantes, yo lo he visto en la universidad cuando damos clases, esta es la parte donde batallan muchísimo. Esto lo encuentran muy fácil, aquí es donde se pierden, aquí también es donde, como existen 4 escalas, no saben cuál utilizarlas, no saben cómo, y esto resulta una batalla intelectual o cognitiva para los alumnos, estas 2 secciones. Esta es muy fácil. Esta y estas 3 son muy fáciles, pero estas 2 son una batalla. Pero se tiene que hacer esto. Es necesario. Cuando uno hace la investigación, tiene que ir esa tablita ahí para saber qué es lo que estás midiendo. Te va a decir tu asesor de tesis. ¿Y qué es lo que estás midiendo? ¿Qué quieres medir? Pues es que yo quiero medir, por ejemplo, el gusto de la música, el gusto que tienen en la música. O también lo puedo hacer por el tipo de música. A lo mejor aquí no quiero saber el gusto. Vamos a hacerlo rápidamente ya que todavía tengo tiempo. Quizá yo no lo quiero hacer ordinal. A lo mejor quiero saber el tipo de música que escuchan. Entonces, por el gusto, o puede ser aquí, lo voy a poner aquí, por el tipo de música que escuchan. Bueno, entonces por el tipo de música. Entonces, vamos a ponerle la escala nominal y lo vamos a hacer de esta manera. En la nominal vamos a poner tipo de música. Aquí va a ser muchísimos. Vamos a poner 6. Por ejemplo, 1, pop. 2, rock. 3, country. 4, salsa. 5, merengue. 6, clásica. Y así me puedo ir, pero como no quiero llenar todo el cuadro, entonces, ¿qué más obvio? 7, otra. Y aquí ya se les va poniendo una raya, aquí una raya para que especifique cuál es la otra música que escucha. Y aquí se le va poniendo los cuadritos para que cuando se haga el cuestionario, ya uno nomás vaya sacando esta información y pasarla al cuestionario. Tal como está así se pasa en el cuestionario. Pues cuando yo ya hago mis preguntas en el cuestionario, tengo que hacer esto. ¿Qué tipo de música escuchas? Le voy a poner pop, rock, country, salsa, merengue, clásica, otra, especifica. Cuando escuchas tu música, cuando estás entrenando y escuchas la música, tu música preferida, ¿logras sus objetivos? ¿Sí o no? Sí y no, y le pongo y que marque. Y con esto voy a obtener la información para medir lo que yo quiero medir, las variables que estoy haciendo. O sea, prácticamente eso es. Cuando uno hace el cuestionario, me estoy adelantando un poquito al cuestionario, cuando uno hace el cuestionario tiene que salir de aquí, de las variables. Y digo aquí porque aquí ya está más especificado. Lo puedes hacer de la pregunta, lo puedes hacer de los objetivos, lo puedes hacer de la hipótesis, porque es lo mismo, tiene muchísima relación lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando, pero aquí ya está más delimitado, aquí está más específico, aquí ya tienes los datos, ya sabes bien qué es lo que quieres medir. No le vas a preguntar al atleta, ¿crees que existe, tú consideras que existe alguna correlación entre la música y el rendimiento deportivo? Pues él te va a decir, no, pues yo creo que sí. Pero eso no nos interesa saber su opinión, si sí o no. Entonces nos interesa hacer más particularmente estas preguntas para poder entrar más de lleno. E incluso se puede hacer desde una perspectiva experimental, es decir, hacer un experimento con sujetos, claro que reglamentado todo, con una carta de consentimiento informado, con el coach, con el entrenador y todo ese tipo de cosas para decir, miren, durante 3 meses vamos a someterlos a que no escuchen música y que hagan su rutina y ver si logran sus objetivos. Y de otros 3 meses exactamente el mismo tiempo, 45 minutos durante 3 meses todos los días o 3 días a la semana, no sé cómo se establezca un programa, la otra vez 3 meses para decirles, ahora sí con música, y nosotros podemos medir realmente si los logró con la música, o no escuchó música y no lo logró, y no escuchó música y tampoco lo logró, pues no hay ninguna relación, o sí, no escuchó música, pero sí los logró, entonces no hay relación. Entonces, uno lo puede hacer de manera experimental o lo puede hacer de manera no experimental.
es decir, nada más encuestando. Cuando es no experimental, uno nada más encuesta a los atletas y les pregunta, recaba la información y uno recoge esa información, la tabula, la analiza, la discutes y la presentas como resultado. Pero eso ya se ve más adelante en otro tema que se llama diseño de investigación, si es experimental o si es no experimental. Pero eso lo hablaríamos en otra sesión si nos da el tiempo. Entonces, por lo pronto podemos ir concluyendo ya nuestra temática, aunque tenemos tiempo, respecto a esos temas que yo quería abarcar de la unidad 3, que eran hablar de los alcances, hablarles de las hipótesis de investigación y hablarles de las variables. Cuando es un alcance, el alcance de investigación es causal o explicativo, se hacen dos tablas. Una tabla para las variables independientes y otra tabla para las variables dependientes. Pero como es el único enfoque, bueno, es el único alcance, perdón, es el único alcance, el causal o explicativo, que lleva variables independientes y dependientes. Y se hacen dos tablas, una para cada una de ellas. Pero los demás alcances, exploratorio, descriptivo o prevalencia, correlacional y comparativo, no se clasifican en independientes y dependientes. Se pueden poner todas revueltas. Aquí no sabemos cuál es la dependiente ni la independiente, porque no estamos buscando cuál es la causa y cuál es el efecto. Estamos buscando si existe relación. Pero si yo lo hiciera, este mismo tema lo hiciera de manera causal o explicativo, si esta fuera la variable independiente, entonces esta no iría aquí, lo haría yo separado, haría otra tablita aparte para poner la otra variable separada. Y esta sería la independiente. ¿Por qué la música sería independiente? Porque si escucho música, probablemente tenga buen rendimiento. Entonces quiere decir que la música es la causa y el efecto va a ser el rendimiento. Si no escucho música, ¿será que va a haber rendimiento? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos, pero esta es la causa y este va a ser el efecto. Entonces se tiene que buscar cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, en pocas palabras, no sé si me estoy dando a entender, si tienen alguna pregunta en particular de alguno de los aspectos o conceptos que he estado explicándoles ahorita, me lo pueden comentar con toda confianza, o que si tiene algo que ver con los temas de la unidad 4 que ya empezaron. A ver. No, profe, todo bien. Okay. ¿Y tú, Lea? Todo bien, profe. Muy bien. Ya empezaron con la unidad 4, ¿verdad? Nomás con el primer tema. Ah, bueno. ¿Y tú, Olea? Sí, ya lo terminé. Ah, ok, muy bien, Olea. Gracias. Vamos a cerrar nuestra sesión. Les mando un abrazo. Que tengan bonita tarde. Muchas bendiciones. Cuídense, abríganse, no salgan de casa, a menos que sea necesario. Y estamos en contacto por el chat de la plataforma. Les envío cuándo va a ser la otra sesión. Muy probablemente la otra sesión la haga el día sábado a las 7 de la noche, igual que el sábado pasado, ¿sale? Para que estén pendientes. Sí, está bien, profe. Que tenga buen día. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias, Olea, igual. Sale, bye. Ya pueden salir de la llamada.